Ahora ya estoy grabando. Bueno, vamos a hacer un repaso de nuevo. ¿En qué consiste el método de reducción por suma y resta? Consiste en multiplicar adecuadamente una de las ecuaciones para eliminar una de las variables y encontrar así la otra variable. Como hemos visto acá en el primer caso en rojo, nosotros multiplicamos a la segunda ecuación, a la del número 2, por menos 2. ¿De qué manera que me quede la ecuación que yo tengo acá? Multiplico por menos 2 a todo. De forma que cuando yo la sume, se me eliminan las x y encuentro y. ¿Está? Encuentro y igual a menos 1. De la misma manera me voy acá en azul y multiplico adecuadamente alguna de las ecuaciones para poder eliminar y. En este caso me conviene multiplicar por 2 a la primera. ¿Para qué? Para que se me eliminen las y yo pueda encontrar el valor de x. ¿Está? Y es así como se utiliza la resolución del método. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien. Vamos a ver, yo le busco un ejemplo del Profe, ¿y cómo diferenciamos a veces de una suma de una resta? bueno, depende del signo, mirá. Si te digo acá, resolve este sistema a través del método de reducción. Por ejemplo, vos querés encontrar x. Esta es la ecuación 1 y esta es la 2. ¿No es cierto? Siempre pónganle nombre a las ecuaciones. Vos querés encontrar x primero. ¿Qué tenés que hacer como primera instancia? Si ustedes quieren encontrar x, ¿qué tienen que hacer primero? Eliminar y. Cancelar y. Eliminar y. ¿Cómo podrían eliminar y de ese sistema? Multiplicando por 8 en la primera ecuación. Bien, ¿y cómo sabes cuándo vos sumás o restás? Fíjate cómo están las y. La y de la primera ecuación es negativa y la y de la segunda positiva. Entonces eso significa que vos la vas a tener que sumar. ¿Entendés? O sea, vos vas a multiplicar la primera ecuación por 8. Mirá acá en el caso de la que está acá arriba. ¿Cómo son las dos y? ¿Y cómo son las dos x? Tienen el mismo signo, ¿no es cierto? Entonces vos la vas a tener que restar para que se eliminen. ¿Se entiende? Bien. Vamos a esta. Entonces me decían multiplicar por 8 la primera ecuación. Si yo multiplico por 8 la primera ecuación, ¿qué me queda? 8 por un medio de x, 8 por un medio me queda 4x. Menos 8y igual a menos un medio por 8 me queda menos 4. ¿Está? Más, bueno, la otra ecuación es menos 5x y igual a 8. Y ahí suman 4x más menos 5x, ¿qué me queda ahí? 4x menos 5x me queda menos x, muy bien. Menos 8y más 8y me queda 0. 0y, se simplifican, muy bien. Igual a menos 4 más 8 me queda 4 positivo. O sea que menos x igual a 4 quiere decir que x es igual a menos 4. Este método es mucho más sencillo para algunas cosas en comparación de los otros. ¿Lo ven? O sea que x vale menos 4. Ahora vamos a ver cómo hacemos para encontrar y. ¿Quién tenemos que eliminar para encontrar y? Lo vamos a hacer con rojo acá.
Para encontrar y, ¿quién tenemos que eliminar? X. Primero, X, las dos X tienen distintos signos. ¿Lo ven? Y por ejemplo, para que se eliminen las X, ¿por quién tendrían que multiplicar? Fíjense que uno es un medio y el otro es menos 5. Si ustedes, por ejemplo, multiplican por 5 la primera ecuación, ¿qué me va a quedar? 5 medio de X. Y no se va a eliminar con la X de abajo. ¿Lo ven? Ustedes tienen que tratar de llegar que el coeficiente es el mismo y de signo cambiado. Por ejemplo, lo que me conviene hacer es a la primera ecuación multiplicarla por 5 y a la segunda ecuación multiplicarla por un medio. Tengo que hacer una doble multiplicación. ¿Qué pasa si yo la primera ecuación la multiplico por 5? ¿Qué me queda? 5 por un medio de X, 5 medio de X. 5 por menos Y, menos 5Y. Igual a 5 por menos un medio, menos 5 medio. ¿Está? Ahora me voy a la segunda. Fíjense que lo que hice fue a este coeficiente lo multipliqué en la segunda y a este coeficiente lo multipliqué en la primera. Ahora, ¿qué me queda? Un medio por menos 5x me queda menos 5 medios de x. Un medio por 8y me queda 4y. Y 8 por un medio me queda 4. Entonces, ¿qué hago? Sumo las dos ecuaciones. 5 medios de x más menos 5 medios de x se eliminan. Me queda 0. Después me queda menos 5y más 4y. ¿Cuánto es eso? Y igual a menos 5 medios más 4. Vamos a hacer el cálculo auxiliar acá. Menos 5 medios más 4. Tenía que ser como un denominador. Saco el 2. 2 dividido en 2. De 1 por menos 5, menos 5. Más 2 dividido en 1. De 2 por 4, 8. Menos 5 más 8 es igual a 3 medios. O sea que y es igual a 3 medios. Ven que no siempre se multiplica una sola. En este caso yo tengo que multiplicar las dos por el coeficiente de la otra para que se puedan eliminar. ¿Lo ven? ¿Lo han entendido? Sí, profe. O sea, para encontrar X ha estado fácil, porque multiplico por 8 ahí en la primera y se me eliminó y me quedó X, sencillo. Pero ahora para encontrar Y tenía que eliminar X y fíjense que ¿qué he tenido que hacer? A la ecuación de arriba multiplicarla por el factor que tiene X abajo. Y a la ecuación de abajo multiplicarla por el factor que tiene X arriba. ¿Lo ven? Y así se ha eliminado. ¿Se entiende? Se entiende. Bien. Bien, bien. Bien, acá acabo de ver lo que dice un compañero. Muy bien, acá ha puesto Nicolás que si yo hubiera multiplicado por 10 la primera ecuación, si yo lo hubiera multiplicado por 10 la primera ecuación acá, yo lo voy a borrar. Si yo multiplicaba por 10 la primera ecuación, ¿qué pasaba? Me quedaba 10 por un medio, 5. Y ya ahí me quedaban el mismo coeficiente. También es válida esa. Muy bien, Nicolás. Esa es otra forma de hacerlo y más sencillo.
¿Está? Y viene con el mismo valor. Eso es la cuestión de práctica. Solamente cuando hacen la práctica se dan esas cosas. Bueno, vamos a continuar con la teoría. Función cuadrática, chicos. Para entrar a función cuadrática, así como hemos visto la función lineal, ¿qué representa lineal gráficamente? A ver si se acuerdan. Una recta. ¿Qué representaba gráfica? La recta, muy bien. La función cuadrática, que es f de x igual a ax cuadrado más bx más c, ¿qué representa gráficamente? Una parábola. Una parábola, muy bien. Y recuerden que las parábolas pueden ser cóncavas hacia arriba o pueden ser cóncavas hacia abajo. ¿Alguien se acuerda de qué depende eso? Del primer término que está elevado al cubo, al cuadrado, perdón. Si se Muy abre para arriba bien, o si muy se abre para bien. abajo. Si está positivo o negativo. Muy bien. Exactamente, muy perfecto. Una función cuadrática tiene la forma y igual a f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Dice con a, b y c pertenecientes a los reales y a distinto a 0. ¿Se acuerdan por qué se tiene que aclarar que a tiene que ser distinto a 0? Porque ¿qué pasa si a igual a 0? No es parábola. Es una ecuación lineal. No hay claro, porque si a igual a 0, el término cuadrático es 0, entonces pasa a ser una ecuación lineal. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, de esta ecuación, de esta función cuadrática, a es el coeficiente del término cuadrático. ¿Por qué? Porque es el que acompaña a la variable al cuadrado. B es el coeficiente del término lineal. ¿Por qué? Porque es el coeficiente que acompaña a la variable elevado a la 1. C es el término independiente que no va acompañado de ninguna variable. ¿Estamos? Muy bien. Entonces nosotros, como dijo el compañero, yo le decía recién, acá tenemos dos tipos de parábola acá, ¿no? Una que es cóncava hacia arriba y otra cóncava hacia abajo. ¿Qué elementos característicos tenemos en la parábola? A chica. Vértice. ¿Quiénes son las chicas? El vértice, muy bien. El vértice en una ecuación, en una parábola es esto. Recuerden que la parábola tiene un eje de simetría. Lo tiene acá y en este caso lo tiene acá. ¿Qué quiere decir un eje de simetría? Este es mi eje de simetría. Quiere decir, cuando ustedes hacen un lugar hacia la derecha, cuando han hecho el lugar hacia la izquierda, se encuentran al mismo nivel. ¿Está? Algo despejado. ¿Lo ven? Ustedes desde el vértice han hecho un lugar para acá y cuando han hecho su otro lugar hacia acá, han encontrado el mismo valor de I, ¿no es cierto? Cuando hacen dos lugares hacia la derecha, el mismo valor que van a encontrar cuando hagan dos lugares a la izquierda. ¿Se entiende? Eso quiere decir que son simétricas. ¿Está? Son espejadas. Muy bien. La primera característica de una parábola es el subvértice. Que ese vértice tiene coordenadas H y K. Recuerden ustedes que todo punto se pone primero la coordenada en X y luego la coordenada en Y. O sea que H representa la coordenada en X del vértice y K la coordenada en Y del vértice. ¿Lo ven? Y acá lo está marcando. H es el valor de X para el vértice y K es el valor en Y para el vértice. ¿Se entiende, chicos? Acá está cuando da la vuelta la parábola, cóncava hacia abajo, es lo mismo. ¿Estamos? Muy bien. Cuando la parábola es cóncava hacia arriba,
cuando tenemos esto? Cuando el valor de a, que es el término cuadrático, es positivo. Si usted tiene un a positivo, automáticamente al verle a la parábola, o sea, cuando tiene que saber que la parábola va hacia arriba. Primera identificación. ¿Estamos? ¿Le queda claro eso? Bien. Obviamente, cuando el a es negativo, es cóncava hacia abajo. O sea, si el a tiene un valor negativo, quiere decir que va hacia abajo. Primera gran diferencia entre las dos. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué era el dominio en la función? Para ver que nos acordemos. ¿Qué era el dominio en la función? Todos los valores que puede tener X. Me gusta más cuando son todos los valores que tome la variable independiente. Recuerden que ustedes en una función tienen una variable independiente y una variable dependiente, ¿no es cierto? Normalmente siempre la variable independiente es X y la dependiente Y, pero no siempre es así, ¿está? Recuerden cuando yo le decía, pues la variable independiente puede llamarse tiempo, puede llamarse nafta, puede llamarse, no sé, de distintas maneras, ¿está? Entonces normalmente la variable independiente es X y la variable dependiente es Y, ¿está? Si nosotros tenemos una función de la forma y igual a f de x, la variable independiente es x y la variable dependiente es y. Ahora, si tenemos a x en función de y, acá se invierten los roles. La variable independiente es y y la variable dependiente es x. ¿Está? Muy bien. El dominio de una función eran los valores que podía tomar la variable independiente. ¿Está? Tanto como para la función lineal como para la función cuadrática, el dominio son todos los reales, son todos los números dentro del conjunto numérico los reales. ¿Está? Bien. ¿Y cuál era el rango? ¿Se acuerdan qué era el rango? Son los puntos que pasa por la parábola. No. El rango eran los valores que tomaba, así como el dominio eran los valores que podía tomar la variable independiente. Esto era el dominio. El rango eran los valores que tomaba la variable dependiente o la función, se dice. ¿Está? Para la función lineal, el dominio son reales y el rango también son todos los reales. Para la función cuadrática, el dominio son todos los reales, pero el rango varía. ¿En función de quién varía el rango? Del valor del término cuadrático. Miren. Yo les muestro acá, supongamos que este valor vale menos 1. Este el eje Y y este el eje X. Si ustedes tienen una Y en función de X, ¿no es cierto? Hemos dicho que X, la variable independiente, que el dominio son los valores que puede tomar la variable independiente. Por eso el dominio son los reales. Ahora, el rango. ¿Quién es el rango? Son los valores que toma la función o la variable dependiente. Fíjense acá gráficamente. ¿Qué valores puede, desde dónde hasta dónde toma los valores Y? Desde menos Desde infinito. 1 hasta 1. Hasta infinito, perdón. Muy bien. Yo los valores desde menos 1, que está acá, hacia el infinito. ¿Lo ven? Los valores que toma Y. ¿Se entiende?
Es el valor, es el rango de la función. Por eso acá cuando dice, cuando A es positiva, el rango de la función va a ser desde K incluido, que es la coordenada en Y del vértice, hasta el infinito. ¿Lo ven? Y miren cómo varía cuando, al revés, cuando el A es negativo. Cuando el A es negativo, como supongamos que acá el K vale 4. Miren cómo el rango. El rango va desde el menos infinito hasta 4. hasta el 4. ¿Lo ven? Miren acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, el valor del rango de una función cuadrática depende del término cuadrático. Les repito, si el término cuadrático es positivo, como en el primer caso, el rango va desde K hasta el infinito. Cuando el término cuadrático es negativo, el rango va desde menos infinito hasta el valor de K, como en este caso. ¿Se entiende? Sí, ¿Le quedó claro, chicos? yo sé. Bien. Vamos a ver ahora las demás particularidades. ¿Se acuerdan cómo hacíamos nosotros para intersectar una gráfica con el eje Y y cómo hacíamos para intersectar una gráfica con el eje X? Nosotros para intersectar con el eje Y, ¿qué hacíamos? O sea, para sacar este punto de la curva, hacíamos X igual a 0. Muy bien. Para intersectar una curva con el eje Y, hacíamos X igual a 0. O sea, cuando X vale 0, ahí toma el valor de la función. Para hacer la intersección con el eje X, ¿qué hacíamos? Y igual a 0. Y igual a 0. Muy bien. ¿Lo ven? Y tiene lógica, porque acá en negro, cuando X vale 0, se encuentra sobre el eje Y toma una función. Y acá en rojo, cuando toca el eje X, Y vale 0. ¿Lo ven? Se encuentran sobre Y igual a 0. ¿Está? Muy bien. La intersección con el eje X, que es cuando Y igual a 0, se llaman raíces. ¿Está? ¿Se acuerdan que se llamaba raíces eso? ¿Y en qué consistía? En hacer Y igual a 0. Por eso me queda la ecuación acá. Y para saber las intersecciones de la parábola con el eje X, yo tenía que resolver a través de Bhaskara, que eso eran los ceros de la función, o las raíces. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de eso? Sí lo hemos hecho nosotros. Sí. Ahora, para hacer la intersección con el eje Y, ¿qué hacíamos? X igual a 0. O sea, íbamos a la función y reemplazamos X por 0. Obviamente nos quedaba Y igual a C, porque si nosotros tenemos Y igual a AX cuadrado más BX más C, y si X es 0 me queda Y igual a C. O sea que donde intersecta la parábola el eje Y es ese valor C. ¿Está? Acá también lo marca como C. ¿Lo ven? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y bueno, y acá hay una cuestión. Fíjense, ¿qué hace la parábola acá? Cuando tengo un A positivo. Viene la parábola así, hasta el vértice y después sube, ¿no es cierto? O sea que, yo tengo acá un punto de partida. Desde el menos infinito hasta el valor de h, ¿qué pasa con la parábola? Viene decreciendo, ¿lo ven? En cambio, desde h hasta infinito, ¿qué hace la parábola? Crece, ¿lo ven? Y acá lo dice, crece desde h en infinito y decrece desde menos infinito a h.
Caso contrario, cuando A es negativo. Acá crece cuando va desde menos infinito hasta h. Y acá decrece cuando va desde h hacia el infinito. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Bien. Son todas esas particularidades que tienen que tener en cuenta en la parábola. Vamos a ver el tema de los ceros. Nosotros hemos dicho que para sacar los ceros, la raíz de una función cuadrática, tenemos que hacer y igual a 0, o sea, resolver esta ecuación cuadrática, que se la resuelve con Bhaskara. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba lo que estaba dentro de la raíz cuadrada? Que le poníamos así con un triangulito. El discriminante. ¿Y se acuerdan que el discriminante podía ser mayor a 0, igual a 0 y menor a 0? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba cuando el discriminante era mayor a 0? Yo tenía dos raíces reales y distintas. Cuando yo tenía igual a 0 tenía dos raíces reales pero iguales. Y cuando era menor a 0 tenía dos raíces imaginarias y distintas. ¿Está? Vamos a ver qué significa gráficamente. Si yo tengo que el discriminante es mayor a 0, la ecuación tiene dos raíces reales. Quiere decir que la parábola toca el eje X en dos puntos. Acá está el ejemplo. ¿Lo ven? Si el discriminante es igual a 0, quiere decir que tiene dos raíces reales pero iguales. Es decir, una sola raíz. Quiere decir que la parábola toca al eje X en un solo punto, que es el del vértice. ¿Lo ven? ¿Y qué pasa cuando el discriminante es menor a 0? No tiene raíces reales, quiere decir que la parábola no toca el eje X. ¿Ven cómo acá la parábola no toca el eje X? ¿Lo ven? Sí. Sí. ¿Se entiende? Muy bien. Muy bien, chicos. Eso significa, cuando el discriminante es mayor a 0, la parábola toca el eje X en dos puntos. Cuando el discriminante es igual a 0, la parábola toca al eje X en un solo punto, punto del vértice. Fíjense, ahí está el punto del vértice. Y cuando el discriminante es menor a 0, no la toca al eje X, la parábola. ¿Está? Vamos a ver cómo se determina el vértice. ¿Cómo se determina el vértice? Para calcular el vértice, utilicen esta fórmula. Ven que el vértice tiene coordenada H y K. Para encontrar el valor de H, hacen menos B sobre 2A. O sea, ustedes tienen la ecuación cuadrática que tiene esta forma: Y igual a AX cuadrado más BX más C. Para encontrar el valor de H, sacan el valor de B, que es el término lineal, el valor de A, que es el término cuadrático, hacen menos B sobre 2A y encuentran el valor de H. ¿Está? ¿Y cómo hacen para encontrar el valor de K? K es igual a F de H. ¿Qué significa F de H? Una vez que han encontrado H, van a la función y reemplazan X por H y el valor que encuentran es el valor de K, que es lo que hace acá. ¿Estamos, chicos? Ya vamos a ver un ejemplo ahora. No, profe, yo no entendí bien esa Vamos a parte. ver. Vos, para encontrar el vértice de una parábola, este es una parábola, este es el vértice de una parábola, este es el vértice. Ese vértice tiene una coordenada en X y en Y, ¿no es cierto? Que se llama H y K, como puse acá. ¿Está? ¿Cómo hacer para encontrar esas coordenadas vos? Para encontrar H, utiliza esta fórmula que dice menos B sobre 2A. ¿De dónde saca el valor de B y de dónde saca el valor de A? De la ecuación cuadrática, de esta, la que vos tenés acá. Y igual a H cuadrado más BX más C. Una vez que encontrás H, ¿qué haces?
Vas y reemplaza el valor de h, por eso yo te puse acá que k igual a f de h. Reemplaza el valor de h en la función y de ahí encuentra el valor de k. Vamos a verlo cómo se lo hace en un ejercicio. Vamos a este ejemplo. Y igual a 2x cuadrado menos 4x más 3. Ustedes me van a ir dictando qué es lo que yo tengo que hacer. O sea, me pide el dominio, la intersección, todas esas cosas. Ustedes me van a ir dictando y yo me voy a adaptar. Entonces la ecuación es 2x cuadrado menos 4x más 3. Y igual a 2x cuadrado menos 4x más 3. Yo de acá saco. ¿Qué datos saco de ahí? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C? A vale 2, B vale menos 4 y C vale 3. ¿Qué es lo primero que yo sé de esa parábola ya viendo la ecuación? Que va para arriba. Que es cóncava hacia arriba, o sea, hace así. ¿Por qué es cóncava hacia arriba? Porque el A es positivo. ¿Está? O sea, esto ya me está diciendo acá que la parábola va a ser esto. Va ahí hacia arriba. ¿Está? Muy bien. ¿Cómo hago para...? ¿Qué es lo primero que me pide? Me pide el dominio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el dominio de una función cuadrática? Al igual que la lineal. Todos los números reales. A veces todos los números reales. Muy bien. Bien. ¿Qué más me pedía luego? Creo que me pedía intersección con los ejes. Vamos a hacer intersección con el eje X. ¿Cómo hacíamos eso? Hacíamos Y igual a 0. ¿Está? O sea, me queda 0 igual a 2x cuadrado menos 4x más 3. ¿Cómo resuelvo eso? Con Bhaskara, ¿no es cierto? ¿Qué decía Bhaskara? Menos b, como b vale menos 4, acá me queda 4 positivo. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 16, menos 4 por a y por c. Sobre 2a, 2 por 2. ¿Está? Fíjense que esto me queda igual a 4 más menos la raíz cuadrada de ¿quién? Me queda, recuerden que el discriminante era b cuadrado menos 4 por a y por c. ¿Cuánto me queda de lo de adentro de la raíz? Menos Menos 8. 94. Menos 8. O sea, ¿qué sé ahora yo? ¿Qué pasaba cuando el discriminante, la anotemos acá, qué pasaba cuando el discriminante era menor a 0? No toca X. No tiene intersección con el eje X. ¿Está? Entonces, ¿qué contestan ustedes ahí? X1. Bueno, no contestan nada, digamos, ya, no tiene intersección con el eje X. ¿Está? Vamos a ver ahora qué pasa la intersección
con el eje Y hacia x igual a 0. Si hago x igual a 0 me queda y igual a 2 por 0 menos 4 por 0 más 3. O sea, y igual a 3 toca el eje Y. ¿Está? O sea, no toca el eje X, pero toca el eje Y en Y igual a 3. ¿Está? Muy bien. ¿Qué más me pide? El vértice. ¿Cómo calculamos el vértice? El vértice tiene coordenadas H y K. ¿Cómo calculábamos H? Menos B sobre 2A. ¿Cuánto vale B? Menos 4. Con el menos de adelante se hace 4. Dividido en 2 por el valor que A vale 2. O sea que H vale 1. ¿Lo ven? ¿Van entendiendo cómo se saca la coordenada del vértice? Ya tenemos el valor de H que es 1. ¿Cómo hacemos para encontrar K ahora? Yo le dije que K era igual a ser F de H, que H vale 1. Me voy a la función. La función es 2 Menos B. por x al cuadrado, o sea, 2 por 1 al cuadrado, menos 4 por 1 más 3. ¿Qué me queda? 2 por 1, 2. Menos 4, 2 menos 4, menos 2. Menos 2 más 3, K es igual a 1. O sea que la coordenada del vértice, chicos, es 1, 1. ¿Entienden cómo saca la coordenada del vértice? Sí. Bien. ¿Qué más me pide, chicos? Seguramente me va a pedir el rango. El eje de simetría. Vamos a anotar acá el rango. Abajo del dominio. El rango de la función a qué sería igual. ¿Cuánto vale A? O sea, ¿para dónde es cóncava la parábola? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. ¿Y qué pasaba cuando la parábola cóncava hacia arriba? ¿El rango cómo era? ¿Desde dónde iba? ¿Iba desde el menos infinito hasta el K o desde el K hasta el infinito? Desde acá hasta el infinito. Muy bien. O sea, desde 1 hacia el infinito. ¿Lo ven? Es el rango de la función. ¿Estamos, chicos? Bien. Me pide el eje de simetría y ¿qué más? Los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bien. Voy a borrar un poquito acá. Borrador. Voy a borrar esto de las raíces. Ya sabemos que no tiene intersección con el eje X. Sabemos que con el eje Y en igual a 3. En igual a 3, perdón. Y sabemos que la coordenada es 1, 1. Ya hemos calculado eso. Que es lo que nos interesa. Bien. Eje de simetría. ¿Cuál era el eje de simetría? Yo le he explicado recién.
El eje de simetría es x igual a h, que es la coordenada en x del vértice. ¿Cuánto vale h? 1. O sea que en x igual a 1 tiene el eje de simetría. Y como la parábola, y ahora vamos a ver los intervalos. El de crecimiento. Y acá vamos a poner el de decrecimiento. Para que tengan una idea, ¿qué hace la parábola? Yo la voy a empezar a graficar para que tengan. Me voy acá, pongo el eje Y y el eje X, ¿no es cierto? Supongo que este es el 1, acá tengo 1, acá tengo 2 y acá tengo 3. Acá voy a poner el 2, acá el 1. Bueno. ¿Dónde tengo el vértice yo? Primer punto que voy a ubicar la parábola. Acá. En 1, 1, ¿lo ven? Y luego me dice que no tiene intersección con el eje X, pero sí que la tiene con... ¿Dónde la tiene? A la intersección con el eje Y. ¿Se acuerdan el valor? En 3. En 3, que el valor de C. Yo acá lo tengo. Es este valor, el C. Ahí. Y yo sé que en X igual a 1, que acá tengo el eje de simetría. ¿Está? Es decir, yo para graficar la parábola ya puedo hacer esto, miren. Salgo de acá, sé que toca el punto 3 y se va para allá. Pongo para graficar de este lado. Si yo he corrido 1 para la izquierda y tengo el valor 3, o sea, si yo corro 1 para la derecha, también voy a obtener el valor 3. Entonces, va por ese punto. ¿Ven cómo son simétricas? Va haciendo simétricamente la parábola. Y se va para arriba y no toca el eje X. ¿Ven cómo va coincidiendo todo lo que hemos encontrado analíticamente? Ahora, ¿cuál es el intervalo de crecimiento y cuál es el de decrecimiento? Si A es positivo, ¿cómo viene? Acá tengo el valor, este es H, que es mi punto de partida. ¿Cuándo crece la parábola y cuándo decrece? Crece para acá y decrece así, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál sería el... Positivo. Está bien, pero ¿cuál De, sería? Fíjate que desde desde 1 H, para infinito, digamos. muy bien, desde 1 hacia el infinito, la parábola crece. ¿Y cuándo decrece? Desde medio infinito hasta 1. Menos infinito de estos. Desde menos infinito hasta 1. Muy bien. ¿Lo ven? ¿Qué otra cosa más nos pide? Nada más. Nada más. Bueno, ¿ven cómo hemos resuelto todo, chicos? Nosotros viendo la ecuación al principio, ya sabíamos los valores de A, de B y de C. Sabemos que A era positivo, o sea que la parábola era cóncava hacia arriba. Hemos podido sacar el dominio, porque sabemos que el dominio y la función cuadrática son todos reales. Hemos hecho las intersecciones con los ejes. Para sacar la intersección con el eje X tenemos que hacer Y igual a 0, o sea, resolver la ecuación cuadrática. Como en este caso el discriminante era menor a 0, no tiene intersección con el eje X. ¿Está? Hicimos la intersección con el eje Y haciendo X igual a 0 y sacamos Y igual a C, que era 3. Sacamos las coordenadas del vértice. Sacamos H y K. Sacamos la ecuación del eje de simetría, que es X igual a H. Y de base a eso sacamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. O sea, ya teniendo todo, hemos podido graficar la parábola. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo se resuelve esto? Sí, profe, ¿puede explicar de nuevo el dibujito? Sí. Vos lo primero que tenés que hacer,
En la parábola, ¿qué punto tenés que marcar? ¿Cuál es el primer punto que tenés que marcar en la parábola? No, punto. Vos tenés que dibujar los ejes. ¿Cuál es el primer punto que tenés que graficar en una parábola? O marcar. Uno y uno, en ese caso. El vértice. O en este caso 1 y 1. Vos el primer punto tenés que marcar en la parábola el vértice. ¿Está? Y tenés que tener en cuenta hacia dónde va. ¿Está? Luego vas, después del vértice, marcar los puntos, las intersecciones con los ejes. En este caso en particular, la parábola no tenía intersección con el eje X. Entonces va a marcar la intersección con el eje Y, que era Y igual a 3. Entonces te vas a 3 de Y y marcas el punto. ¿Lo ves? Y yo, como te dije, es simétrica. O sea, vos desde el vértice, ¿cuántos lugares has corrido hacia la izquierda para llegar a encontrar el valor 3? Has corrido un lugar. O sea que si es simétrica, vos corres un lugar hacia la derecha y tenés que encontrar el mismo valor de Y. Por eso yo ahí ya marqué con esos puntos, marqué la parábola así. Ah, listo. Gracias, ¿Lo profe. ves? Sí, se De entiende. nada. ¿Estamos? Bien. Bueno, chicos. Vamos a ver. Mañana ya nos queda